Profesor Javier Gutiérrez Piceno, tu opinión respecto a las declaraciones de Elvester Gordillo, que ella se considera todavía la líder legal Sí. y moral del magisterio. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que le hizo daño los 5 años que estuvo en prisión, entre comillas. Realmente estuvo en hospitales durante todo ese tiempo. Pero definitivamente no es ni legal ni moral. No es aceptada por el magisterio. Eso yo creo que está más que claro. Y bueno, eso lo digo, Raúl, porque pues no es que coincida con Juan Díaz de la Torre, el actual secretario general o el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Debo decirte, Raúl, que legalmente ella no es ni será la presidenta, dado que Juan Díaz de la Torre, en el mes de febrero, un poquito antes, porque, bueno, sobornó a unos maestros de Tijuana para que ellos ingresaran un amparo y se les concedió el amparo donde anularon la, la toma de nota de Juan Díaz de la Torre y Elvester Gordillo. O sea, él En, propició esa demanda para que a él le anularan por una toma de nota y por lo tanto también Elvester Gordillo. Eso sí sí, es, ¿verdad? en efecto, Ok. en efecto. Ellos fueron electos, hay que recordarlo, fueron electos en el año 2012, en octubre del 2012, antes de que entrara Enrique Peña Nieto a la presidencia. Precisamente hicieron también modificaciones a los estatutos para facilitarle un cargo que no existía dentro de los estatutos a la maestra Elvester Gordillo. Ella fue presa en febrero del 2013 y bueno, durante todo ese periodo Juan Díaz de la Torre quedó al frente del Comité Ejecutivo Nacional. Pasan prácticamente 5 años y después de eso hay un amparo en contra de ese Comité Ejecutivo Nacional, en contra de la toma de nota. La toma de nota data del 12 de mayo del 2013. Si hubieran esos maestros, hubieran tenido la intención de anular la toma de nota, pues lo hubieran hecho cuando se dio, en ese tiempo. Sino que se dio en este tiempo de 2017, en diciembre, y el juez federal emite una resolución el 9 de febrero de este año, en donde anula la toma de nota de, como ya lo dije, de Juan Díaz de la Torre y el Elvester Gordillo. Para eso ya estaba una convocatoria para un cambio en el Comité Ejecutivo Nacional. A una semana de ese evento se emitió esa resolución. Por lo tanto, entra limpio a ese Congreso. Sin embargo, para que la maestra no tuviera ninguna oportunidad, él sabía que ya iba a ser libre, él tenía esa información privilegiada que le dio el propio gobierno, y entonces entra al Congreso ya sin ningún problema y también hace una modificación a los estatutos, en donde desaparece la figura o el cargo de la maestra Elvester Gordillo. O sea, Por de, eso les de- digo, de líder vitalicio. así es, ya no aparece ese Es- cargo. ajá. En los nuevos estatutos ya no está así. Antes era una especie de consejo que arropaba a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Elvester Gordillo. Desaparece en ese consejo. Ahora solamente es el presidente. En este caso, pues recayó en Juan Díaz de la Torre en ese congreso. Por eso fue una maniobra de tipo legal, jurídica, en donde no se puede ya combatir. Definitivamente ya no podría hacerlo legalmente la maestra María Lester Gordillo, ser presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Y moral, pues, ya lo sabemos.
Entonces No, estas no hay aceptación declaraciones por parte del magisterio. son más políticos que nada, ¿no? O Sí, sea, piensa que la van a respaldar las bases, o sí, sea, o están declarando la guerra para hacer algo, en efecto. un movimiento más fuerte, pues, Sí, desestabilizar a la dirigencia yo nacional. considero eso. Considero Sí. que es para ello, para que se calienten los ánimos. Hay muchos trabajadores que obviamente, la mayoría, no quieren a Juan Díaz de la Torre. Entonces están calentando los ánimos internamente dentro Ujú, del sindicato para que en el momento se le facilite al presidente Andrés Manuel López Obrador que entre, cuando entre, ujú, y poder hacer un cambio en la dirigencia nacional. Eso le va a propiciar para hacerlo con mayor facilidad. ujú, Eso es lo que va a ocurrir, eso en los primeros meses, en diciembre, enero, ujú. cuando él entre, se van a hacer los cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. Es lo que yo visoro. La O sea, historia se repite. esta es una maniobra del Bester, así lo interpretas tú, o así trato de entender que así lo interpretas, que al Mariester se está prestando al juego del nuevo gobierno Ujú. para quitarles el control del CENTE. Así es. Yo considero que, y hay que recordar, incluso en el video que aparece la maestra Ujú, recientemente, estaban los líderes ujú, que antes eran incondicional de Juan Díaz de la Torre y anteriormente al Bester Gordillo, que están ahí a un lado y que fueron los que simularon también que estaban ya en desacuerdo con Juan Díaz de la Torre ujú, y se incrustaron en las campañas de Andrés Manuel López Obrador. ujú, Allí el visible, el que está al lado derecho, Enrique Meléndez Pérez, que fue un enviado, el que ujú, no lo recordamos muy bien aquí en Baja California, ujú, porque fue el enviado nacional que cuyo trabajo político que hizo aquí internamente en la sesión 37, gracias a él perdimos nuestra preciada jubilación dinámica. Eso ujú, sucedió en el 2014. ujú. Entonces, Era dirigente, primeramente, él fue dirigente interino, sí, fue un luego enviado, del un conflicto delegado, de Héctor Lara, no, ¿o quién era el conflicto? Que hubo ahí un conflicto entre la Cruel dirigencia. Hernández en aquel momento, Sí, cuando se ok, dio en el 2006. sí, Este no, este fue en el 2014, fue un ok. enviado por el Comité Ejecutivo Nacional, es profeso para quitarnos la jubilación dinámica. Eso es lo que, a eso venía y lo Ujú, logró. ujú, Con la complacencia de los secretarios generales delegacionales de la sesión 37 y del Comité Ejecutivo Seccional. ujú. Entonces, primeramente debo decir también, Puras maniobras perversas, ¿no? sí, En contra de es las de lo más bases. perverso todo esto, ¿eh? Es de lo Sí. más perverso. Por ejemplo, esto que te estoy mencionando, de que esas personas que eran incondicionales del Bester y después de Juan Díaz, cuando el Bester cayó en la cárcel, ahora fingieron también que están en contra de Juan Díaz, pero Juan Díaz los envió. O Ujú, sea, Juan Díaz envió a esas personas para que se incrustaran a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, porque él ya sabe, Juan Díaz, que es inminente su salida. ujú, Él lo conoce, pero quiere salir lo menos raspado. Es decir, esas personas están maniobrando para que sea otra persona, ok, de la línea del partido Morena o de Andrés Manuel López Obrador, que vaya a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del Centro. ujú, Entonces, pues hay que ver, en los primeros meses vamos a observar que efectivamente eso que estoy mencionando se va a dar, porque son historias que se repiten. Vamos a hacer memoria y decimos que cuando entró el Bester Gordillo, bueno, pues estaba Jongitud Barrios ujú, en aquel momento y que gracias a esa traición también del Bester Gordillo y el presidente Salinas de Gortari, quien fue que lo removió, sin broncas, eso sí, o sea, él lo desterraron y entra, lo mismo va a suceder ahora. ujú, Van a desterrar, no quiere broncas Juan Díaz de la Torre, no quiere broncas, se va a ir a su rancho en Jalisco, va a dejar a otra persona ahí
ad hoc de la línea del O sea, que nuevo no lo presidente de la investiguen, República. pues. Sí, Que no lo no lo investiguen, que no lo molesten que y sabemos, Raúl, de las que corruptelas. era el que firmaba los cheques, Ujú, Albester Gordillo, o sea, ujú, eso todo el mundo lo sabe, era el secretario de Finanzas, el ujú. que obviamente que está involucrado en ese delito Sí. con el que le acusaron a Albester Gordillo. Supuestamente sale absuelta, pero eso es más arreglos políticos que la Claro, realidad, ¿no? así ¿O cómo lo es. interpretas tú? Sí, fue un castigo, fue porque no se alineó Ujú. a esta nueva administración, a la administración actual, a nivel federal. No se alineó en cuanto que, bueno, Y ya se la sabía, debía, ¿no? De acuerdo que siendo secretaria general del PRI a nivel nacional, pues tenía pleitos muy serios contra Roberto Madrazo, ¿no? sí, hace Que él algún tiempo, hizo, así fue es. uno de los artífices para que Ujú, Madrazo perdiera ya como candidato. así es. Incluso se le atribuye a ella aquella famosa frase de que tú le crees a Madrazo, yo tampoco, ¿no? Sí, exactamente, que ¿Verdad? le pegó muy duro en su Sí. campaña. Y a raíz también de eso, pues se formó el partido Nueva Alianza, Sí. en ese momento, en 2006. Ajá. Eso sucedió en aquel tiempo. Entonces, todo Se eso lo cobró el sistema, se lo pues. cobró el sistema, con Chaufet, ¿se acuerda? ¿Acuerda Ujú. también? Emilio Cuando Chafet. entró con el Ujú, secretario de ujú, Educación, ujú, un pleito que tuvieron anteriormente cuando fueron parte de la legislatura federal. ujú, Entonces todo eso se acumuló. ujú, Cuando ella entra, en un principio parecía que se había ujú, superado todos esos obstáculos. Sin embargo, en un momento determinado con Enrique Peña Nieto, ya ellos creyeron que no era necesario ujú, tener alguna negociación con el Bester Gordillo y por eso el rompimiento. ujú, Porque al principio, cuando iniciaron la campaña, sí había el acuerdo con Nueva Alianza para ir juntos. ujú, Sin embargo, en el mes de septiembre, por ahí, un poquito antes del 2012, rompen la relación y finalmente dijeron, pues siempre no. Entonces cada quien se fue juntos, ¿no? Se ujú. fueron, perdón, Por separado. por separado y pues ya ven lo que sucedió. De tal manera que se puede afirmar que el Bester Gordillo no es ni será la líder moral ni legal del CENTE. Así es, no es legalmente la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, legalmente, y moralmente mucho menos. Ujú, Porque no, el hecho de que haber sido absuelta por un delito no quiere decir que no haya extraído todo ese número de cantidades de dinero, porque ahí están las pruebas. sí. Ahí están las pruebas No, y aparte los bienes y los materiales. bienes no concuerdan con un salario de un maestro, Ujú, definitivamente, ¿no? La fortuna que ella posee ujú, definitivamente no concuerda con lo que gana un maestro, lo que ujú. ganamos un ¿Algo más que maestro. quieras agregar, profesor? Nada más esto, Raúl, reiterar que pues es una situación política que está ventilándose con esas miras de suceder a Juan Díaz, con una persona quizás ad hoc también a Elvester Gordillo, que ella pudiera estar manejando, pero ella definitivamente ya está acabada. Ujú. Eso sería todo. Está acabada. Está acabada políticamente. Muchas gracias, maestro.